Bien, continuamos con más de Giros. Estoy con el doctor Henry Zamora, él es gastroenterólogo y vamos a hablar del estreñimiento, que ya nos está aclarando, no es una enfermedad, es un síntoma. Correcto. Y se presenta en los extremos de la vida, doctor. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Realmente el estreñimiento no es una enfermedad, como les digo, es un síntoma y puede padecerlo a nivel mundial. Se dice que el 12.5% de la población del mundo padece estreñimiento. 12.5%. Son millones de personas que padecen de estreñimiento. Ahora bien, más frecuente se va a dar en los extremos de la vida, los niños y el adulto mayor. Pero también la embarazada tiende a padecer de estreñimiento. Hay personas que por alguna entidad van a tener estreñimiento secundariamente. Por ejemplo, las personas que tienen diabetes mellitus, los diabéticos, generalmente empiezan a tener estreñimiento. Las personas que tienen Parkinson también tienden a tener estreñimiento. Las personas que padecen de tiroides, hipotiroidismo, que producen poca hormona tiroidea, tienden a tener estreñimiento. También algunos pacientes que están encamados por alguna razón, que tuvieron un accidente de tránsito y tienen alguna fractura, están encamados, tienden a tener estreñimiento. Doctor, como la gente es bien gráfica y le gusta que nosotros mostremos aquí qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, qué es lo que ocurre aquí, ¿cuándo es el estreñimiento, por ejemplo, peligroso? Sí, bien. El estreñimiento realmente tiene poca consecuencia, pero las más frecuentes van a ser las hemorroides. Es de lo más frecuente que vamos a tener en las personas estreñidas. Lo otro es que podríamos tener divertículos. Los divertículos son pequeñas protrusiones, vamos a ver si generalmente ocurren en la parte izquierda del colon, en esta parte, sobre todo en el colon sigmoides. Sí. Estos son pequeños abultamientos que se hacen en el colon, ¿ven? Como pequeñas herniecitas. Esos son los famosos divertículos. Divertículos, ¿ves? Se forman así. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la arteria ingresa en el colon o intestino grueso, como queramos llamarlo, para irrigarlo, ese punto donde la arteria ingresa no tiene músculo. Por no tener músculo es un punto de debilidad. Entonces, si yo tengo que pujar para defecar o para hacer algún trabajo, etcétera, aumento la presión. Y después de los 40 años de edad, es factible que ocurran protrusiones que se llaman divertículos. Y estos pueden tener problemas. Por ejemplo, la materia fecal tiene este movimiento que viene de colon ascendente, transverso. Toda una tubería. Toda una tubería. Pero esta curva que hacemos acá es una curva difícil y requiere presión. El problema cuando la persona tiene divertículos, la materia puede ser dura, raspar el divertículo, y al rasparlo se inflama y no cierra, y ahí los divertículos pueden reventar y podrían causarnos hasta una peritonitis. Ahora, doctor, usted me estaba contando que hay gente que dura hasta un mes que no puede ir al baño y que eso se convierte en piedras. ¿Cómo es que se representa esto acá? Es como que venga en esta misma tubería y se queda ahí pegado y haya que sacarlo. ¿Cómo se sale? ¿Cómo sale eso? Correcto. Bueno, primero que todo voy a definir qué es estreñimiento porque no lo hemos dicho. Sí. Lo normal, ¿qué es el hábito intestinal normal? Yo le digo a mis pacientes, es la regla de los 3. No debemos pasar de 3 veces al día en ir al baño. Eso es totalmente fisiológico. Esa es la regla de 3. Si una persona puede ir hasta 3 veces, las esposas le dicen, bueno, doctor, pero mi esposo come y va al baño, desayuna, va al baño, almuerza y va al baño. Sí, eso es normal. 3 veces al día. Está bien, eso es normal. Pero también puedo ir cada 3 días y también eso es normal. A partir de ahí, ya es anormal. Después de 3 días ya es anormal. Correcto, hablamos de estreñimiento. Entonces, cuando un paciente tiene estreñimiento y tarda más de 3 días, ¿cuál es la función del colon, del intestino grueso? Reabsorberle el agua a la materia fecal. Esto que está acá es el intestino delgado. ¿Ok? Son de 3,8 a 6 metros de intestino delgado. Y lo que no absorbemos cae acá al colon y sigue el trayecto de la materia fecal. ¿Cuál es la función del colon? Básicamente es reabsorber agua a este contenido que por acá entra líquido y vamos formando el bolo fecal. El asunto es que entre más tiempo esté las heces dentro del colon, más duras tienden a formarse. Por lo tanto, en personas que son muy estreñidas, literalmente cuando van a expulsar su contenido fecal, casi que son piedras, son como bolitas, como dicen muchos pacientes, doctor, como un cabrito, como un conejito, son bolitas extremadamente duras. Doctor, ¿y eso sale ya con una operación? Porque, ¿cómo sacan eso? Sí, normalmente cuando la persona tiene muchos días de no defecar y necesita ayuda, generalmente lo hacemos con maniobra
Doctor, veamos esta animación un poco para que usted nos vaya explicando, que era un poco lo que usted decía con respecto, digamos, a ese tracto. Ahí va cayendo el intestino delgado. Correcto, el intestino delgado va pasando hacia el intestino grueso y en la parte final del colon, o sea, en la parte del recto, nosotros tenemos que introducir los dedos para poder extraer la materia fecal, ¿verdad? Esto lo hacemos, como le digo, en casos muy extremos para ayudar al paciente porque ya la persona no podría hacerlo. Doctor, uno siempre ha pensado y le dicen, bueno, es que si uno no bota las heces se va a envenenar. Eso es que lo dicen mucho las abuelas. Sí. ¿Esto es cierto? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, lo que pasa es que tenemos que botar la materia fecal, eso es indudable. Con la materia fecal, tanto tiempo ahí empezamos a fermentar. La fermentación tiende a dar gas y el gas produce dolor. Ahora, en personas que tienen una obstrucción intestinal porque tiene un tumor, etcétera, y no puede expulsar sus heces, por ejemplo, que tenga un tumor acá. Sí. ¿Ve? Eso está obstruido y la materia fecal trata de salir. No tengo Se queda paso. pegado ahí. Entonces, todo lo que viene para acá no tiene paso. Entonces empieza a regresar y podemos tener a una persona vomitando heces. ¿Ha tenido casos? Sí, claro que sí. En los pacientes que tienen obstrucciones intestinales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en la inmensa mayoría de las veces, en las personas que tienen estreñimiento, lo que tenemos que hacer simplemente es un cambio de dieta. Correcto. Aumentar el consumo de fibra es lo que tenemos que hacer. Alimentos que tengan fibra, alimentos integrales, frutas. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que hagan batidos de frutas y le agreguen alimento integral al batido de fruta. Eso 1 o 2 veces al día. Eso es lo ideal. La mayoría de pacientes funciona. Y lo otro es disminuir el consumo de carne roja. La carne roja tiende a hacer algo muy importante y es hacer que las heces se pongan duras. Ahora, como les explicaba, la materia fecal viene aquí en contenido realmente que es líquido y la materia fecal se va poniendo sólida por la extracción del agua. Evidentemente, entre más tiempo pasa la materia fecal en contacto con la mucosa del colon, le extrae más agua y por lo tanto más dura se pone. Entre los tips que yo les doy a los pacientes es que traten de defecar a la misma hora todos los días, idealmente en la mañana. Como la materia fecal está en contacto con la mucosa del colon y durante el día el colon es más proactivo a sacar agua, la va poniendo más seca. Entonces no esperar el día para ir al baño a hacer la deposición. Es realmente en la mañana la hora ideal para hacerlo. Entonces, esta es una solución, digamos, acostumbrar el cuerpo a ir todos los días a la misma hora a defecar. Eso es lo ideal. Ok, ¿y ese hábito cómo se...? Porque, doctor, se lo digo porque cuando uno es estreñido y se lleva el periódico, va con el celular y está ahí sentado un buen rato, lee y no se termina de concentrar. Cuando uno va, tiene que estar muy concentrado para que eso suceda, sí. ¿O no? Bueno, cuando ocurre eso, realmente hay que intervenir al paciente. Algo malo está. O sea, la idea no es que el paciente se siente 1 hora y se lea la revista completa en el baño y que no pudo hacer la deposición. Algo está mal. Entonces tenemos que cambiar en aquella persona alguna conducta que esté haciendo mal para que remediemos el problema. Doctor, el tema de por ejemplo, si no hago mis horas de sueño, esas alteraciones, ¿también afectan de alguna manera que uno sea más propenso a estar estreñido o no? Más que todo el estrés tiende a colaborar un poquito así con el tema de estreñimiento. ¿Hidratación es buena o no? Sí, ok, toma muy importante. El estreñimiento se asocia a falta de dieta alta en fibra, correcto, falta de líquido y falta de frutas, ¿verdad? Okay. Y un consumo muy alto en carne, roja sobre todo. Ok, entonces hay que eliminar carnes rojas, disminuir esa cantidad de carnes rojas. Correcto. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el estreñimiento es progresivo? Y ahí es donde viene un punto importante. Si la persona no era estreñida, de pronto me empieza a ser estreñido, voy cada 4 días, después cada semana, después cada 15 días. Quiere decir que hay algo creciendo en el colon. Eso está... Y entonces me está obstruyendo el paso de las heces. Y las heces empiezan a hacerse lo que llamamos heces acintadas. Empiezan un bolo fecal que era así, empieza a hacerse así, más delgadito. ¿Ven? Entonces, lo que ocurre es que estamos teniendo algo que me está obstruyendo y generalmente es un tumor y hace que las heces no puedan pasar en el mismo calibre que pasaban antes. Muy interesante eso, doctor. Muchas gracias por darnos esta amplia explicación. La verdad quedamos ahorita ya más tranquilos, por lo menos. Ojalá a la gente en casita le haya servido bastante esta información. Patricia, continúa usted con más.